Bien, buenas noches. Quisiera antes de empezar presentar a nuestra principal ponente y la comentarista, agradecer en nombre de IECA, del Instituto sobre Conflictos y Acción Humanitaria, agradecer a la Casa Encendida por haber dado este sitio, más su organización, más todo el apoyo para celebrar una serie de jornadas, que esta de hoy es la última, y que se ha hecho justamente coincidiendo con el aniversario de la Casa Encendida. Por lo tanto, en nombre de IECA, muchísimas gracias. Decía antes que el concepto de mediación, el concepto y la práctica, es realmente un gran desconocido en cierta forma. Aquí en España, quienes hemos trabajado estos temas por muchos años, hemos hecho una y otra vez escritos, libros, conferencias sobre los conflictos, sobre las características de los conflictos armados, sobre sus raíces, sus protagonistas, pero rara vez, incluso nosotros que trabajamos estos temas, nos hemos detenido a hablar sobre la mediación. Y yo diría sobre el diálogo político y la mediación. La mediación tiene muchas características que Teresa y Mabel van a tratar sobre ellas, por lo tanto no voy a entrar yo en ellas ahora. Pero sí me gustaría señalar que vivimos en un momento enormemente complejo, como todos saben, donde tenemos en curso aproximadamente medio centenar de conflictos armados en el mundo y algunos que están todos los días en los medios de comunicación en este momento, como son la guerra en Gaza, la ofensiva de Israel contra Palestina, diría yo, más en general, no solo contra Gaza, y la guerra de Ucrania. Pero esto no debe ocultarnos, oscurecer otros conflictos, como ayer el New York Times publicaba un artículo sobre la situación de la guerra en la República Democrática del Congo, donde es una guerra que ya ha costado la vida de alrededor de 6 millones de personas, desplazados, también a nivel masivo, y donde cuando uno piensa, y es una de las preguntas endiabladas que luego voy a hacer a nuestras ponentes, cuando uno piensa cómo se puede mediar en Congo, donde hay aproximadamente 100 grupos armados en el país, parece una tarea realmente difícil y titánica. Pero digamos que el título que da lugar a esta tarde, que es precisamente si de alguna manera la mediación es una forma también de alcanzar la paz, es un interrogante importante, es un interrogante práctico, es un interrogante político, que es el que queremos abordar. Y en este momento, como digo, es importante también, precisamente porque vivimos una época muy compleja, no solo por el número de conflictos, sino también porque hay una tendencia fuerte, por lo menos en Ucrania y Gaza, a que no es el momento de negociar. Por lo menos algunos de los actores lo piensan, mientras que hay otras voces, en el caso especialmente de Gaza, que claman porque haya un alto el fuego y, si es posible, después algún tipo de negociación. Pero ellas son quienes van a hablar de este tema y yo voy a intentar guiar un poco la conversación y luego moderar el debate. Y como no me presenté antes, mi nombre es Mariano Aguirre y trabajo en estos temas y formo parte de la Junta Directiva de IECA. Voy a presentar ahora a nuestras dos ponentes. Teresa Whitfield actualmente ella es una escritora y consultora internacional sobre precisamente estos temas de mediación, diálogo político, conflictos. Ella ha ocupado diversos cargos, entre otros ha sido asesora senior de un centro muy importante, el Centro para el Diálogo Humanitario, Center for Humanitarian Dialogue en Ginebra. Ha hecho estudios, por ejemplo, actualmente hace un estudio para el Instituto de la Paz de los Estados Unidos. También ha sido entre 2016 a 2022, fue la directora de la División de Política y Mediación del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, o sea que ha estado plenamente integrada, trabajando en estos temas de mediación. Y anteriormente, en los años 1990, trabajó con las Naciones Unidas en el proceso de paz de América Central. Tiene otras muchas publicaciones y de hecho uno que me gustaría subrayar es precisamente su último libro,
que se llama ETA, el desenlace, que es un análisis, está publicado por la editorial Belaterra, en Cataluña. Es un análisis sobre lo que ha sido precisamente todo el proceso de negociación y de negociación formal y no formal, para que llegó para, por fin, la disolución de ETA. Mabel González, ella es consultora también independiente en cuestiones de diálogo político y mediación. Ha trabajado varios años en el Centro Noruego para la Construcción de la Paz, donde estaba yo también y trabajamos juntos. Ha estado previamente en Médicos Sin Fronteras, en Greenpeace, en el Centro de Investigación para la Paz aquí en Madrid. Tiene amplia experiencia digamos, formando parte en procesos de paz y de negociación en Colombia, Venezuela y otros sitios. Y es también miembro de la Junta Directiva de IECA. El formato de esta tarde, ahora voy a dar la palabra a Teresa, que hablará por unos 20-25 minutos. Después intervendrá Mabel comentando a Teresa en aproximadamente unos 10-12 minutos, 15 minutos. Y luego abriremos una conversación entre nosotros y con el público presente. Muchas gracias y Teresa, tienes la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Mariano. Realmente es un placer estar aquí con vosotros esta tarde y les agradezco mucho de que no está en fiestas de Navidad o otros lugares más divertidos que esto, pero vamos a ver qué podemos hacer. Voy a hablar de la mediación internacional, que se enfrenta a graves desafíos en este momento. El sufrimiento humano está aumentando, exacerbado por el entrelazamiento del conflicto armado con amenazas transnacionales como el cambio climático, el crimen organizado y los impactos económicos del COVID y los impactos económicos también de la guerra en Ucrania. El sector humanitario está luchando por responder a los más de 300 millones de personas que necesitan asistencia, los más de 110 millones de desplazados y refugiados. El año 2022 hubo más personas muertas en conflictos que en cualquier año desde el año 1994. Entonces está muy mal. Y encima de eso, los conflictos se han vuelto más difíciles de mediar. Los conflictos armados internos están internacionalizados y fragmentados, con múltiples beligerantes, como Mariano estabas comentando sobre la República Democrática del Congo, y algunos de ellos persiguen diversos motivos para su comportamiento violento. Los conflictos implican una mezcla fluida de agendas políticas, económicas, criminales e ideológicas. Hay la atomización de grupos armados no estatales y milicias locales, fronteras porosas, una variedad de participaciones de actores externos y un panorama de tecnologías digitales y nuevas formas de guerra en rápida evolución. Los acuerdos de paz integrales, los Comprehensive Peace Agreements, que vimos en el periodo posterior a la Guerra Fría, se han vuelto cada vez más esquivos y la consolidación de la paz liberal ha experimentado fracasos y retrocesos. Más noticias malas, lo siento. La confianza en el sistema multilateral está en su punto más bajo. En la ONU, las divisiones en el Consejo de Seguridad, bien evidente a todos, le han impedido actuar sobre varios de los conflictos recientes más graves, incluyendo en Myanmar, Etiopía, Ucrania y ahora Gaza. Se han cerrado operaciones de paz tanto en Mali como en Sudán en los últimos meses, pero aún peor, los desafíos multilaterales son mucho más amplios. Hay divisiones evidentes en la Unión Africana, la Organización de Estados Americanos y otras organizaciones regionales. La Unión Europea respondió fuertemente a la guerra en Ucrania, pero está, como hemos visto, dividido sobre el Oriente Medio. Y este año ha sido especialmente duro. La ofensiva de Azerbaiyán en Nagorno-Karabaj y los conflictos activos en Ucrania, Sudán y Gaza representan realmente una escalada de violencia espantosa. En cada caso, las campañas militares siguieron al fracaso o el abandono de los procesos políticos, y eso es importante. Por lo tanto, el momento actual representa un alejamiento significativo de la norma
prevaleciente desde la década de los 90 de que se deben buscar soluciones políticas a los conflictos violentos. Bueno, eso es como la panorama de introducción que es feo, oscuro y muy difícil. Entonces, ahora voy a intentar a responder a la pregunta en todo eso, ¿dónde está la mediación y qué se puede hacer? Y eso es la parte con que termino. Y en este contexto tan difícil, la mediación se ha vuelto cada más fragmentada, competitiva y transaccional. Y fragmentación en la mediación al mismo tiempo que hay fragmentación en conflictos. Y la necesidad tanto de adaptación de lo que se sabe sobre mediación como de innovación es clara. Y ese es el tema de un volumen de la publicación Accord que estoy editando, que será publicado por Conciliation Resources, que es un ONG en Londres en febrero, pequeño anuncio. Y una de las nuevas tendencias que identifica en la publicación es la diversificación de los mediadores a nivel formal. Hay más fragmentación. Hay las Naciones Unidas y las organizaciones regionales, actores de paz establecidos como Noruega, Suiza, Qatar, hemos visto muy activo en estos días, mediadores de poder como Estados Unidos y Rusia, pero también un número cada vez mayor de mediadores de los poderes medios, tales como Brasil, Kenia, Indonesia, Omán, Saudi Arabia, Sudáfrica. Hay una lista muy larga de países que están entrando en procesos de intentar imponer sus visiones de paz y ayudar en distintas maneras. Estos diferentes mediadores tienen diferentes intereses en juego. Los intereses van desde la extensión de normas como los derechos humanos y la agenda de mujeres, paz y seguridad en aras de una paz sostenible, a la influencia del poder blando, seguridad regional, o la protección de proxies, de apoderados, ¿se llama? Conocido proxy. Como dependientes. Aliados locales dependientes. Y también intereses económicos, venta de armas o acceso a recursos. Entonces hay muchos intereses distintos detrás de movimientos hacia la paz. Y también hay un marcado aumento de procesos en los que participan múltiples mediadores simultáneamente, lo que genera congestión. Esta proliferación de mediadores exige innovación en la forma en que pueden trabajar juntos, aprovechando las lecciones aprendidas de algunos de los esfuerzos más exitosos del pasado. Y en este contexto, la mediación de conflictos internos que son internacionalizados es particularmente difícil. Puede complicarse por los múltiples roles asumidos por los estados que pueden estar alimentando el conflicto por un lado y participando en los esfuerzos para ponerle al fin al mismo tiempo. En la publicación también identificamos el surgimiento y desarrollo de la actividad de entidades de mediación no gubernamentales o privadas como una importante innovación en el campo de mediación. Estas incluyen el Centro para el Diálogo Humanitario, que acabo de mencionar Mariano, la Comunidad de Sant'Egidio, la Fundación Berkhoff y el Instituto Europeo de la Paz y otros. Y están complementados por instituciones que tienen relaciones más directas con estados, como el propio NOREF o SwissPeace en el caso de Suiza. Y estas entidades de mediación participan ahora en múltiples conflictos diferentes, a veces en asociación formal o informal con actores oficiales o brindándoles apoyo y a veces trabajando por su cuenta. Otro cambio significativo y importante es un mayor reconocimiento de las contribuciones realizadas por una serie de mediadores locales o a veces se llaman internos, que están trabajando y siempre han estado trabajando, pero ahora se lo reconoce más el trabajo que hacen, que están trabajando al nivel subnacional, a veces con el apoyo de actores y un poco de cobertura por actores internacionales. ¿Cómo se relacionan entre sí los diferentes mediadores y hasta qué punto pueden alinear sus diversas ambiciones cuando están trabajando en el mismo escenario de conflicto? Se ha convertido en una cuestión crítica.
Mientras tanto, a lo largo de los años, la mediación ha experimentado una amplia profesionalización. Desde el establecimiento de la Unidad de Apoyo a la Mediación de las Naciones Unidas en 2006, se ha desarrollado experiencia en apoyo de la mediación dentro de organizaciones regionales, estados y ONGs, y mediante muchos intercambios entre ellos. Como campo de estudio de práctica, el apoyo de la mediación ha respondido bastante bien a la naturaleza cambiante de conflicto, desarrollando capacidades, por ejemplo, sobre cómo integrar la atención a los efectos dañinos de la desinformación o el cambio climático en los esfuerzos de paz, y aprendiendo a utilizar tecnologías digitales para ampliar la inclusión de un proceso de paz. Eso tuvo un impulso importante durante los años de COVID, pero ya trabajo sobre tecnología digital en mediación estaba ahí antes de COVID. Pero este momento también es un momento de introspección crítica. Yo creo que esa introspección crítica es muy importante. 30 años de conocimiento, experiencia y recursos acumulados han tenido éxito en ayudar a poner fin a los conflictos, prevenir la violencia y salvar vidas. Y sin embargo, con demasiada frecuencia, los procesos de mediación no son bienvenidos, no funcionan o no están a la altura de las fuerzas disruptivas locales, nacionales y geopolíticas del momento actual. En ese contexto es comprensible que las poblaciones afectadas estén frustradas y desilusionadas. En la República Centroafricana, por ejemplo, ha visto aparecer y desaparecer casi una decena de acuerdos de paz desde el año 1997, sin ningún impacto duradero en la paz del país como ellos lo viven. La nueva y devastadora guerra en Sudán se ha topado con respuestas caóticas y ineficaces por parte de múltiples posibles mediadores. Décadas de trabajo en el proceso de paz en el Oriente Medio y luego su abandono han sido variados por la peor violencia en el conflicto palestino-israelí desde 1948. De cara al futuro, los mediadores pueden aprovechar conocimientos y experiencias valiosos para dar forma a la práctica, pero también tienen que reconocer que la nueva distribución del poder global y los nuevos tipos de guerra y violencia tienen implicaciones importantes. Los y las mediadores de diferentes tipos perseguirán diferentes objetivos. Algunas trabajarán para lograr acuerdos mutuamente aceptables entre las partes en conflicto cuyo objetivo sea el orden político y, por tanto, la preservación de los intereses de las élites. Otros pueden defender procesos inclusivos con el fin de una justicia social más ampliamente compartido. Los mediadores se verán cada vez más atraídos hacia nuevos campos de trabajo, clima, temas cibernética y espacial, energía, así como la mediación de la violencia urbana y nuevas asociaciones. Y en todas partes tendrán que navegar por una geopolítica polarizada. Bueno, ante este panorama tan complicado, ¿qué hacer? En el trabajo para ese volumen sobre innovación y adaptación ha sido muy complicado a veces mantener un sentido como vaso medio lleno en lugar de vaso bastante vacío y poner un cara optimista sobre las cosas que se puede hacer, pero hemos intentado. Entonces voy a presentar brevemente las recomendaciones que estamos todavía trabajando y desarrollando en el volumen. Hay 10. Uno, yo creo que es importante para los estados sobre todo, y uno es dar prioridad a la mediación y la búsqueda de soluciones políticas en las estrategias para abordar los conflictos armados, comprometiendo capital y coraje político y los recursos necesarios. Parece algo simple, pero no es. Apoyar las negociaciones puede no ser una opción política fácil en el momento actual, pero la mayoría de los conflictos tienen dimensiones internacionales y el papel de los actores externos es importante. Entonces, los estados interesados en la paz deben comprometerse expresamente con la solución pacífica de conflictos como una prioridad política, sino como la prioridad política.
en las estrategias para prevenir o poner fin a los conflictos, y no solo como uno entre varias ambiciones políticas potenciales en un escenario de conflicto. Eso es complicado si uno piensa en una situación como Yemen, donde todos los actores pueden estar apoyando la paz en Yemen, pero muchos de los actores europeos, o ahora no europeo, hablando del Reino Unido, pero el Reino Unido, por ejemplo, ha sido muy metido en Yemen y quieren la paz, está trabajando por la paz, pero todos los actores tienen otro nivel de relaciones con Saudi Arabia, que entonces no hay competencias sobre prioridades. Entonces es tan difícil lograr la paz que hay que ponerla encima. 2. Aceptar la necesidad de esfuerzos y resultados de mediación debajo y fuera del Estado. Los conflictos fragmentados, los factores transnacionales y el regreso de las guerras interestatales significan que el establecimiento de la paz no puede considerar el Estado como punto único para alcanzar una solución política, sino que debe mirar más allá de él. Para esto es necesario fomentar y apoyar un mayor reconocimiento de la mediación local y sus logros, y también para avanzar en la resolución de las guerras internacionalizadas. Los mediadores deben explorar formas creativas de incluir actores externos en los marcos de negociación y asegurar acuerdos sobre la reducción de la asistencia militar. Sin esto es imposible lograr un paz en Yemen, a Libia, Siria, estos tipos de lugares. E incluso ahí entra todos esos niveles en el Congo y otros lugares. Y para prevenir y mitigar los riesgos de conflictos interestatales, que es un riesgo que con la guerra en Ucrania se ha puesto cada vez más relevante y todos mirando hacia China, Taiwán, estos tipos de cosas, deben prestar mayor atención a los back channels y la comunicación entre estados para quienes las relaciones diplomáticas normales pueden ya no funcionar. La guerra en Ucrania ha sido muy complicada por eso, porque de repente es imposible por muchos estados hablar de otros temas con Rusia. Hablar con Rusia sobre Afganistán, por ejemplo, se ha puesto muy difícil, aunque no tiene nada que ver en primer nivel. Tercero, redefinir el éxito en la mediación como el logro de beneficios específicos o localizados que hagan que las personas estén más seguras, reduzcan la violencia y apoyen el impulso hacia un paz sostenible. En este contexto tan difícil, los procesos de paz centrados en el logro de un acuerdo de paz integral serán la excepción. Los mediadores tendrán entonces que ser pragmáticos y reconocer los límites, pero también el valor de lo que es posible lograr en el contexto actual. Eso significa reconocer que éxitos aparentemente pequeños pueden hacer contribuciones importantes al cambio, como la mediación de comportamientos relacionados con el uso de las tecnologías digitales en un conflicto o el establecimiento de mecanismos participativos para ampliar las contribuciones a la paz. Y en un contexto de acuerdos iterativos de corto plazo, hay que apoyar a las partes a desarrollar marcos adaptivos para responder a sus inquietudes y a las inquietudes que enfrentan la sociedad de manera inclusiva. Es que eso quiere decir que los procesos de mediación y construcción de la paz va a lo largo, tiene que ser construyendo poco a poco y mantener las puertas abiertas a procesos en lugar de intentar llegar a un gran acuerdo que va a resolver todo en un día. Y nunca fue así, eso es otro tema, pero nunca fue así. 4. Comprometerse a establecer colaboraciones creativas entre diversos mediadores y otros actores externos para gestionar los procesos de paz de forma eficaz. La colaboración es intrínseca a una gestión eficaz de los conflictos, pero no es fácil en medio de ambiciones y enfoques a veces contrastantes. En un mundo en el que está proliferando una nueva diplomacia de grupos pequeños o minilaterales, no existe un modelo único de este tipo de trabajo. Hay mediaciones conjuntas, grupos de amigos, grupos de contacto, alianzas formales y informales, y todos ellos han tenido efectos mixtos. En algunos lugares han funcionado bien y otros no.
y en todo caso deben diseñarse caso por caso. Este tipo de colaboraciones dependen de una combinación de liderazgo, estructuras que incluyen los diferentes intereses involucrados y consenso suficiente sobre la dirección del camino. Pero el diseño no es fácil, pero es imprescindible en estos contextos que tantos actores metidos. 5. Construir consenso cuando sea posible entre diversos mediadores en torno a valores fundamentales, pero reconocer que a menudo habrá diferentes visiones del mundo que deberán gestionarse con cuidado. Eso en inglés se llama worldview differences y es un tema que creo que tiene mucha importancia ahora. Las marcadas divisiones entre el oeste, Rusia y China, un desplazamiento del poder e influencia hacia el sur y el este, contribuyen a un entorno competitivo. Si bien el frágil consenso detrás de la visión liberal del establecimiento de la paz se ha derrumbado, siempre será necesario basar trabajo por la paz en valores que ponen la paz sobre la violencia. Hoy en día los mediadores necesitan una mayor conciencia de sí mismos, así como fluidez y capacidad para trabajar dentro y a través de distintas visiones del mundo, reconociendo prejuicios inconscientes y apoyando a las partes en conflicto para alcanzar acuerdos mutuamente aceptables. Estos no siempre van a alinearse con sus propias ambiciones. Eso quiere decir que los países y los mediadores tienen distintas ambiciones por la paz y no todos van a ser compatibles. Los estados en particular deberían evitar acciones que conduzcan a acusaciones de dobles estándares y defender asiduamente el enfoque universal que exigen de otros en las intervenciones de política exterior, incluida la mediación. Hemos visto mucho de eso en los distintos posicionamientos alrededor de Ucrania y luego Gaza. Es un tema que yo creo que hay que pensar mucho. Punto 6. Defender la imparcialidad como algo fundamental a la mediación, aceptando que esto puede necesitar ser configurado colectivamente entre diversos mediadores en un proceso de paz. Diferentes mediadores aportan diferentes capacidades, fortalezas y debilidades. Yo creo, como alguien que tiene 2 periodos en la ONU, creo fielmente en la importancia de la demostración continua de la imparcialidad de la ONU, incluso a través del desempeño de sus altos funcionarios. Creo que eso puede ayudar a reforzar el poder de convocatoria único y necesario de la organización. Pero mientras tanto, las combinaciones de distintos mediadores pueden equilibrar las percepciones de falta de imparcialidad de una de las partes en un conflicto. Eso quedó demostrado en las negociaciones lideradas por la Unión Africana entre Tigre y Etiopía, cuando era necesario formar un panel de mediadores de distintos índoles y relaciones con las partes para mantener un sentido de balance. 7. Apoyar contactos con grupos armados que se llaman de difícil acceso, hard to reach, facilitando vías y reduciendo las barreras a la mediación. El CICR estimó que en el año 2022 al menos 175 millones de personas vivían en zonas controladas o disputadas por grupos armados no estatales. Es un número realmente llamativo, ¿no? Muchos de estos grupos son difíciles de alcanzar por razones legales o de seguridad asociadas con el terrorismo o la criminalidad y el estigma relacionado. No va a ser fácil en muchas situaciones, pero yo creo que hay que normalizar la idea de contactos con ellos para probar las posibilidades de paz y creo que eso realmente tenía que ser una prioridad. Entre otras acciones, debemos fomentar mayor flexibilidad en la proscripción de grupos armados en los regímenes de sanciones de la ONU y otras organizaciones, ofreciendo zanahorías, así como garrotes, al tema de listing de grupos de terrorismo y otro tipo de cosas. También otra cosa que el Consejo de Seguridad podría hacer es podría considerar ampliar las exclusiones de los regímenes de sanciones
en las organizaciones involucradas en la mediación. Eso sería similar a una enmienda introducida en una resolución en diciembre del año pasado para los proveedores de asistencia humanitaria, que fue muy interesante. 8. Fomentar la inclusión en los procesos de mediación, enfatizando su valor estratégico para generar impulso y lograr resultados sostenibles. Los mediadores deben aprovechar el rico conjunto de prácticas innovadoras que se han desarrollado durante los años para promover la participación de las mujeres en los procesos de paz, al mismo tiempo que responder a las crecientes demandas de los jóvenes de ser incluidas en la toma de decisiones. Claro, es un tema, hay un montón de trabajo sobre eso y es muy difícil, pero yo creo que se ha aprendido mucho sobre lo que puede ser y siempre hay que intentar haciéndolo. La innovación en el uso de tecnologías digitales está ayudando a fomentar una mayor participación en los procesos de paz por parte de mujeres, jóvenes y grupos marginados. La inclusión digital debe reconocer que diferentes segmentos de una comunidad están marginados por las barreras y los riesgos asociados con la participación en persona y digital, respectivamente, son distintos. 9. Mejorar las capacidades de los mediadores para que entiendan cuestiones emergentes en conflictos que están cambiando y eso que están cambiando rápidamente y apoyen y que tengan la capacidad para apoyar procesos de paz y acuerdos para prevenirlos y resolverlos. Los mediadores necesitan desarrollar y profundizar su comprensión y análisis de las cuestiones en evolución que afectan tanto por qué luchan las partes en conflicto como cómo se libran las guerras. Estos incluyen los impactos del cambio climático, la aparición de ataques cibernéticos, la poderosa influencia de las redes sociales y avances en inteligencia artificial. También deben mejorar su disposición a apoyar a las partes en conflicto en la negociación de cuestiones emergentes. Esto implicará que comprenden los riesgos que pueden requerir mediación y luego que desarrollen procesos apropiados para abordarlos. Finalmente, no dañar, do no harm. Eso es una obligación mínima para cualquier acción o participación en un conflicto, incluida la mediación. Yo creo que necesitan una vigilancia adicional en una época de cambios globales dramáticos a todo nivel y una época en que hay mucha gente, muchas organizaciones, estados y otros intentando de meterse en procesos de mediación en contextos muy difíciles. Voy a parar ahí. Muy bien. Qué bien. Pues muchas gracias, Teresa. Sí. Si quieren aplaudir, pueden aplaudir. No. Es que acabaste muy de pronto, tomaste por sorpresa. No. Muchas gracias, Teresa, por los 10 puntos finales, tratando de encontrar algunas ideas concretas para una situación tan compleja. Mabel, tu turno. Muchas gracias, Mariano, y muchísimas gracias, Teresa. Y yo creo que Teresa ha mencionado en un punto, ese punto anecdótico de la intervención, quizá el único, el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Yo creo que a lo largo de su intervención y también primero Mariano han hecho un repaso de todos los problemas acuciantes y cada vez más graves existentes en el mundo actual relacionados con la violencia, que tienden a agravar la violencia, pero creo que esta introspección crítica de la cual son un ejemplo maravilloso estas 10 lecciones para el futuro que ha sacado sobre cómo mantener la relevancia e incrementar la eficacia de la mediación, creo que son una muestra de que podemos ver también el vaso medio lleno, en el sentido de que hay un intento de aprender, de reflexionar, de hacer frente a los nuevos retos, de pensar cómo necesitamos o cómo necesitan los diferentes mediadores enfocar para seguir siendo o para ser más relevantes en este contexto tan difícil. Yo creo que ha sido, me parece que esas 10 lecciones son maravillosas y estoy deseando leer ese número para febrero de ACORD para aprender mucho más sobre todo esto.
porque voy a retomar algunas de estas, solamente algunas de estas ideas. También mi intervención va a ser más corta, voy solamente a comentar algunos elementos, pero creo que efectivamente ya se ha hecho hincapié en el complejísimo contexto global en el que operamos en relación con los conflictos armados y la violencia organizada de manera más amplia. Tenemos más guerras y tenemos elementos que complejizan esas guerras, que van desde lo micro o desde lo local hasta lo internacional, transnacional, geopolítico, y en ocasiones esos elementos se conectan desde abajo hasta arriba para añadir como capas de complejidad a esos conflictos y a esas situaciones. Tenemos efectivamente, como decía, más guerras, tenemos en lo local, en lo regional, en lo subnacional, una proliferación y extrema fragmentación de actores armados que hacen más difícil pensar en la mediación como algo, si es que se hacía antes, pero creo que es más sencillo, o todos hemos pensado alguna vez esos procesos de mediación como una mediación entre dos actores enfrentados, claramente definidos, donde hay unos puntos de desacuerdo políticos que se pueden resolver en una mesa mediante un comprehensive agreement que luego se va a implementar a lo largo de los años. Esto en muchos casos es difícil de pensar ahora por uno de esos elementos locales, que es esa extrema fragmentación de actores armados. Teresa daba el dato, y yo también lo tengo aquí, del Comité Internacional de la Cruz Roja, el Comité Internacional de la Cruz Roja evalúa que hay en el año 2023 459 grupos armados o violentos activos capaces de ejercer la violencia organizada, no siempre política, puede ser otro tipo de grupos, como ocurre con grupos vinculados al narcotráfico, por ejemplo, o a bandas en América Latina, pero que efectivamente son todos ellos, en este caso, el 80% de ellos tiene el control suficiente sobre las poblaciones en los territorios que controlan total o eventualmente como para ejercer formas de gobernanza sobre esas poblaciones. 459 grupos armados o violentos son muchísimos grupos y significa, creo que es una forma muy gráfica de ver esa tremenda fragmentación que vemos por abajo al mirar a los conflictos. Pero a su vez, y lo señala también el CICR, muchos de esos grupos que a su vez se continúan fragmentando por sus luchas internas y generan alianzas con otros grupos en el mismo territorio, con alianzas transnacionales que van más allá de las fronteras y alianzas con terceros estados que a su vez ejercen formas de sus intereses a través de algunos de estos grupos. Esto genera un panorama realmente complejo a la hora de mirar con las lentes tradicionales de la mediación, ¿no? A la hora de plantear esto. Tomaría otro elemento, retomando el análisis de Teresa, que sería esa competición geopolítica. Creo que la forma más sencilla en la que podemos verlo todos, porque eso es muchas veces evidente cuando miramos el informativo en la televisión, que es la división en el Consejo de Seguridad, del derecho de veto de alguna potencia en el Consejo de Seguridad, que impide aprobar una resolución en este u otro sentido, como por ejemplo recientemente el veto que impidió adoptar esa resolución sobre la petición de un cese al fuego en la guerra de Israel y Palestina. Creo que, sin embargo, cabe mencionar también que incluso en el Consejo de Seguridad todavía sigue siendo posible adoptar, vaso medio lleno, vaso medio vacío, adoptar algunas decisiones como la misión policial liderada por Kenia para Haití, por ejemplo. Es decir, hay un número de crisis donde todavía es posible, pero esos intereses y competiciones geopolíticas dificultan mucho, entre potencias dificultan mucho ese diálogo y esa cooperación.
Creo también que a ese nivel es preciso mencionar, y creo que quizá estemos en el camino de que esto se agrave, las divisiones entre, ya no entre, digamos, Estados Unidos y Rusia o Estados Unidos y China, sino entre Occidente y el sur global con respecto a esas orden internacional basado en reglas, pongamos comillas sobre esto, sobre esos elementos de la paz liberal que mencionaba Teresa, sobre, en definitiva, la vigencia, el cuestionamiento o de la vigencia o de la aplicabilidad o los dobles raseros que se utilizan a la hora de aplicar el derecho internacional. Y creo que con dos crisis tan seguidas como Ucrania y Gaza, donde los mismos que defendían a rajatabla la aplicación del derecho internacional para el caso de Ucrania, hasta el punto de que eso supuestamente hacía imposible una negociación y hacía casi tabú plantear una negociación, son quienes ahora, de alguna manera, apartan ese derecho internacional de lado cuando se trata de abordar a Israel y su ofensiva en Gaza y en Cisjordania. Entonces, creo que desde lo más abajo, que sería esa fragmentación de los grupos armados, hasta lo más arriba, que serían estas divisiones o tensiones geopolíticas, creo que efectivamente es una situación que plantea retos a la mediación. Quería retomar en los elementos básicos de lo que hemos considerado la mediación. La mediación todos lo sabemos, ¿verdad? O todos lo intuimos, que es una tercera parte imparcial que ayuda a las partes de un conflicto a buscar una solución que sirva a las dos partes. Y esto ha tendido a basarse en varias concepciones que creo que siguen siendo válidas. Y estoy retomando algo que planteaba en un artículo Martin Griffiths, actual subsecretario general de la ONU, que era, si queremos que dos partes puedan llegar a un acuerdo sostenible, dos o más partes, tenemos que tratarlos como iguales, tenemos que ser imparciales hacia ellos, o multiparciales, como decía alguien, y tenemos que hacer aquello que se llamaba level the playing field, es decir, equilibrar el terreno de tal manera que puedan negociar en unas condiciones parecidas. Esto implica muchas cosas. Esto implica, por ejemplo, dar formación a miembros de grupos armados no estatales en materia de negociación, para que puedan abordar una negociación justa. En términos de apoyo a la mediación o mediation support, hay muchas cosas que se tratan y esta sería una de ellas. Esto se hace cada vez más difícil en este marco que mencionábamos antes. Yo creo que se ve en una tendencia a optar por soluciones militares, pero además también en una tendencia de muchos estados a demonizar a sus oponentes. Y aquí sigo con Martin Griffiths. Y esos oponentes pueden ser otra potencia geopolítica o bien esos oponentes pueden ser los grupos hard to reach, los grupos, por ejemplo, grupos con una agenda yihadista, que en el marco de la guerra global contra el terrorismo en los últimos 20 años y con muchas medidas adoptadas internacionalmente han tendido a quedar fuera de ese marco posible de resolución del conflicto que implica la mediación, el apoyo como mediación, porque ha tendido a entenderse que con esos enemigos no se puede hablar, que con esos actores es imposible dialogar. Y todo esto ha ido planteando todos estos retos. Y voy a ir terminando porque creo que he terminado mi tiempo. Aún así me gustaría también señalar que de acuerdo a los datos de la Escuela de Cultura de Paz de Barcelona, aún así, en el año 2022 había 39 procesos y negociaciones de paz activos a nivel internacional. Muchos de ellos son muy largos, muchos de ellos han tenido muchas fases, se han alcanzado acuerdos, han fracasado, hay que volver atrás, etcétera. Pero aún así había 39 procesos activos.
De esos 39, unos 35, o sea, el 90%, tenían mediadores externos. Uno o más mediadores externos, terceras partes, que de alguna manera apoyaban esos esfuerzos de paz. Y Naciones Unidas, pese a todos los problemas que se pueden plantear y que se plantean en el marco de Naciones Unidas, era la principal organización intergubernamental acompañando estos procesos, presente en diferentes formatos y funciones en 21 de esos 39 procesos que identifica la Escuela de Cultura de Paz. Entonces, creo que hay muchísimos retos, creo que hay espacio para la esperanza. Creo que esas 10 lecciones haríamos todos los interesados muy bien en profundizar en ellas. Y creo que merecería la pena, a lo mejor en esta conversación también después, el profundizar en algunos temas, pero obviamente profundizar va a ser tarea de ustedes, que son los que van a plantear las preguntas, pero ¿qué papel en este contexto, por ejemplo, qué papel deben tener cómo reconocer, cómo trabajar, por ejemplo, con los insider mediators, los mediadores nacionales o regionales o locales que conocen perfectamente el contexto, cómo apoyarles, etcétera? ¿Qué papel de las organizaciones intergubernamentales e internacionales en relación con este papel, por ejemplo, de estados como Qatar y el rol que está jugando tan importante en la mediación, en la primer cese al fuego en Oriente Medio? Y estos días parecería que por las noticias que hay y las reuniones que está habiendo, pues cabría, no sé si con excesiva esperanza, suponer que quizá estemos a punto de lograr otra pequeña ventana de cese de hostilidades. ¿Qué papel es para estos diferentes actores? Yo lo dejaría aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Mabel. Gracias. Bien. Antes de dar la palabra, me gustaría plantear una pregunta. Hay muchas que han surgido de este debate, incluyendo la última que ha planteado Mabel, que la encuentro inmensamente relevante. Yo quería pedirte, Teresa, que sé que es una pregunta un poco imposible, pero pensando en que en la sala seguramente hay gente muy interesada, pero no necesariamente experta en este tema. ¿Cómo se inicia un proceso de mediación? O sea, bien, pues, Sí. se me ocurre, puedes usar un ejemplo práctico, estilo Colombia u otro, o bien el conflicto el conflicto del actor estatal está enfrentado a dos grupos de guerrilla. ¿Cómo se empieza? Y esto es una venganza personal porque me la suelen hacer a mí en las conferencias. ¿Y usted cómo empieza tal cosa? Sí. Entonces, ¿cómo se empieza? Incluyo en mi pregunta cómo se presenta un mediador. O sea, un país levanta la mano y dice, yo quiero mediar, o los contrincantes se ponen de acuerdo solo en eso y dicen, nos gustaría que fuera Suiza, o nos gustaría que sea una ONG. Si podrías... Claro, sé que es muy amplio, pero si puedes es sintetizarlo para... Hay muchas maneras, ¿no? Sí. Y la historia nos cuenta de que hay muchas maneras, porque hay como dos entradas. Uno es en ese mundo de la mediación y en conflictos, relaciones personales, cuenta por mucho, ¿no? Y normalmente se ve en un conflicto que hay lazos complicados y a veces, pero no hay una regla. Hay un montón de maneras de empezar un proceso, pero a veces hay gente que han tenido relaciones y conocimientos de algunas de las partes por mucho tiempo y se empieza. Y casi siempre hay más diálogo y conversación de lo que se piensa, ¿no? Muchos conflictos hay canales de comunicación, hay este tipo de cosas, algunos no.
Yo creo que si uno, y entonces hay distintas formas de empezarlo. Uno como mediador que viene fría, ¿no? Que llega así, yo quiero mediar en este conflicto, y otro que es un proceso que va cocinando durante muchos años. En todo caso, yo creo que es importante que haya un buen análisis del conflicto, del momento del conflicto, de los posibles intereses en las partes en conflicto, porque si las partes piensan que puede ganar militarmente, van a seguir luchando. Es normal. Es una decisión muy difícil tomar armas y luchar, arriesgar vidas, pero entonces si piensan que tienen más a ganar luchando, van a continuar luchando. Entonces, un buen análisis, pero un análisis no solamente del contexto del conflicto, pero si es posible un análisis de lo que está pasando, si a veces es posible, otros no, pero un análisis de lo que está pasando, los debates, si es posible saber los debates dentro de los grupos, si es un gobierno, lo que sea. Y también un análisis de quiénes más están ahí. En la mayoría de los conflictos hay otros mediadores o otra gente que están trabajando sobre el conflicto. Entonces es un poco allí viene el como do no harm. Hay un poco de esquizofrenia en eso, ¿no? Porque muchos de los mediadores, incluyendo los estados, hablan de que do no harm y que hablan de solamente nos metimos en un proceso con ventaja comparativa, etcétera, pero hay bastante competencia, incluido entre estados muy gentiles, entre Noruega y Suiza, por ejemplo, y hay competencia. Y ni hablar de los ONGs, entonces es complicado. Pero realmente cuando el ingrediente esencial es la confianza, trust, la confianza de las partes. Entonces hay distintas maneras de intentar ponerse en contacto con las partes y a veces la gente ha utilizado distintas maneras de contactar. En el caso vasco, que sale en mi libro y ha sido está bien conocido para la gente que sigue en el tema de ETA, había el Martin Griffiths que tú mencionaste, que fue el fundador del Centro de Diálogo Humanitario. Trabajó como un académico, un experto en temas vascos, William Douglas, que era un experto del Centro de Estudios Vascos en Nevada, y Bill Douglas hizo algunos contactos y entró contactos por allí y a través de gente que no fue exactamente ETA, pero gente que podía contactar a ETA y así. Entonces, es una manera muy común si un mediador o potencial mediador no tiene los contactos ellos mismos, que buscan un tercero que podían ver. Hay que ver y se trata, y a veces hay que también ser muy realista, que en muchos casos estos grupos, los yihadis, etcétera, a veces es muy, muy difícil, no es posible por razones de seguridad o razones que no quieren ni hablar con alguien de fuera y no estoy en la recomendación de que hay que normalizar. Yo creo que lo que es importante es normalizar la idea de pensar si es posible abrir contacto, abrir espacio. También hay que ser muy preciso que hay una diferencia muy, muy grande entre contactos, conversaciones y poner un proceso y una mediación. Y en muchos contextos empezar algo con contactos no viene una mediación después y las cosas con distintos. Muy bien, muchas gracias. Mabel, me gustaría, yo te devolvería la pregunta. Tú mencionaste algo inmensamente importante, que es dos cosas. Una fue el papel de los países emergentes, las potencias del sur, pero mencionaste otro tema que me pareció muy sugerente, y es el darle más relevancia a algo que Teresa también habías mencionado, que son los mediadores locales. Entonces tengo una pregunta para ti, que luego me gustaría un pequeño comentario de Teresa y ya vamos a la audiencia. Y es, se me ocurre que hay o puede haber un abismo, a veces una fractura frustrante, entre que tengan papel, no es que se lo demos, sino que ellos lo tienen, los actores locales,
y que sin embargo los actores locales encuentren un techo, un límite, en donde empiezan a jugar los grandes poderes, los estados, y donde los actores locales pueden hacer un trabajo muy valioso y quizás luego se encuentran con que no pueden ir más allá, incluso pragmáticamente hablando. Si me pudieras hacer algún comentario sobre esto. Sí, gracias por la pregunta, Mariano. Es envenenada, pero bueno. Yo creo que los insider mediators, los mediadores locales, los podemos encontrar a niveles locales o regionales o subnacionales en la mayor parte en muchos de las situaciones de violencia y de conflicto. Creo que desde el ámbito internacional, yo creo que sí se está hablando de ellos ahora y que son, digamos, cuál papel pueden jugar, cómo colaborar con ellos, etcétera. Es objeto de debate, pero creo que normativamente pensando, quienes, por lo menos hemos trabajado desde algunos ámbitos en mediación, al menos parecía que habíamos aprendido aquello de que nosotros, o sea, los mediadores externos ayudan, facilitan, crean condiciones para que las partes puedan hablar, pero el conocimiento es local, no se puede llegar con recetas, no se puede llegar con soluciones para conflictos que conocen mejor los locales. Entonces, los insiders, los mediadores locales, creo que tienen un conocimiento mucho más profundo y mucha confianza con las partes en conflicto del que podemos tener, en principio, aquellos que llegamos desde fuera. Esa misma relación con las partes en conflicto les puede generar ese techo que dices, el hecho de que a veces sea necesario el tercero que viene de fuera, que tiene un título, que representa a una institución o a un centro privado, pero con mucho prestigio, etc. Pero creo que la colaboración entre externos e internos es un ámbito que merece la pena explorar y que creo que está entre las lecciones que Teresa nos ha dado y creo que es uno de los grandes asuntos a explorar. Y ellos han jugado a veces papeles muy relevantes en casos menos conocidos y casos muy complejos, como uno que Teresa ha estudiado muy bien, que es, porque aquí estamos, en este caso creo que vamos incluso al ¿cómo se dice? El salto mortal sin red, que es qué pasa con la mediación, por ejemplo, con actores que no tienen una naturaleza política, sino una naturaleza criminal, pero que son capaces de ejercer violencia organizada, control sobre poblaciones, etc. Por ejemplo, las bandas en El Salvador. Teresa ha estudiado a fondo este asunto y el papel que allí jugaron mediadores internos, gracias a su confianza, a sus relaciones de trust generadas con esos actores, que además, por ejemplo, los mediadores internacionales pueden tener problemas a la hora de acceder a ellos, porque al no ser un tema, al no ser un conflicto armado de naturaleza política, la mediación parece tener muchos límites, las terceras partes externas a la hora de actuar ahí. Yo creo que en esos casos donde hay ese tipo de iniciativas, merece la pena explorar qué hicieron ahí los actores locales y cómo se puede apoyarles. Y luego los actores locales, ya termino, son muy relevantes en esas otras iniciativas más pequeñas, menos ambiciosas, pero por ejemplo de reducción de la violencia en comunidades, de programas micro de desarme a niveles comunitarios o regionales, etc. Entonces creo que es todo un tema a explorar. Muchas gracias. ¿Quieres añadir algo, Teresa, a este tema? Sí, quizás que yo siempre he tenido problemas con el tiquete de Insider Mediator, porque es tan, precisamente por lo que tú mencionas, porque cubre de todo, es una manera de que en términos analíticos no es muy útil, ¿no? Porque cubre desde
una mediación a un nivel comunitario, que puede ser por los líderes locales, un grupo de mujeres, algo muy local, muy importante, desde un obispo que está mediando una cosa al altísimo nivel, o la gente que están mediando, y hay mucho más de lo que se habla de tipos de negociación, mediación con grupos organizados criminales, etc. Entonces es un poco difícil, y la gente habla de inside the mediators, pero viene de todo, ¿no? Y es difícil. Entonces hay que pensar la relación con los externos va a ser distinto en los distintos niveles. Con respecto a lo del Salvador, fue muy interesante como de ser buena práctica y mala práctica también, porque terminó muy mal y ahora la situación en El Salvador es trágico, ¿no? Es sumamente complicado, se ha vuelto un mano duro, pero fue interesante porque sí fue insider, pero las debilidades, yo creo que las lesiones de este caso, y había una actitud totalmente ambigua de parte del gobierno, porque claro, fue un proceso de negociación y mediación entre distintos maras y en las cárceles. Evidentemente, y solamente fue posible con el aval del gobierno. Y cuando yo fui a hacer la investigación, conocí, por razones del pasado del Salvador, estaba conocida por el presidente, etcétera, y porque él fue Mauricio Funes, y él había sido, cuando yo de joven viviendo en El Salvador, era un periodista, nos conocimos. Entonces yo pude, por las conexiones que tuve entrevista con el Ministerio del Interior, que estaba manejando todo, mientras que él que estaba haciendo la mediación o la negociación realmente fue un ex miembro del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Tipo complicado, y fue el proceso, pero el gobierno nunca estaba dirigiéndolo, pero intentó ocultarlo, y luego fue expuesto por la prensa, El Faro, que es un online, pero muy buena sitio de noticias. Entonces estuvo publicado, pero no fue público, y luego al final quedó, y no había una de las legislaciones, no hay una protección legal por el mediador, por ejemplo. Y claro, estaba hablando con criminales y no había protección legal, y después fue sujeto a un caso judicial y pasó, no me acuerdo cuántos años exactamente en la cárcel, y murió en la cárcel, el mediador. Murió bajo un causa de que había estado negociando con criminales, aunque solamente fue posible con el aval del ministro y del presidente. Entonces, este tipo de cosas, poco de claridad, es un riesgo en estos casos. Una vulnerabilidad. Sí. Y es un riesgo, y yo creo que este caso, ahora que en Colombia hay algo que se llama Paz Total, que es un plan muy ambicioso del actual presidente de empezar procesos no de diálogo, y tiene todo un lenguaje legal, como es Colombia, muy complicado de exactamente qué son las conversaciones, pero son procesos de negociación y conversación y diálogos con, yo creo que es 8 o 9 distintos grupos, desde ELN, que es más clásico como guerrilla, hasta grupos pequeños de crimen organizado, pero ellos tienen muy en mente la necesidad de un marco legal para hacerlo, tanto para proteger los del gobierno que están trabajando en el proceso, como los que les pueden estar ayudando, y también la contraparte también. Muchas gracias. Pues abrimos el turno de preguntas, comentarios. Sí, yo con las luces veo poco, pero creo que hay una mano hacia atrás. Sí, hay uno aquí. Y otra aquí, sí. Hola, ¿sí me escuchan bien? Sí. Vale, bueno, justamente acabas de mencionar Colombia al final, y todo lo que han estado diciendo lo he pensado con el lente de Colombia, en el sentido en que empiezan diciendo que ya es muy difícil alcanzar un comprehensive agreement, y pienso en el acuerdo alcanzado con las FARC, y que ahora estamos en un escenario, como ambas mencionan, de alta fragmentación, de conflictos locales. El 6R dice que hay unos 6, 7, ya no recuerdo, en los cuales solamente la mitad involucran al Estado como un actor combatiente. El resto de conflictos son entre grupos armados ilegales, parecido al caso de El Salvador, y me gustaría entender dos temas. ¿Cómo ven en el caso de Colombia el rol de la mediación a nivel local en un escenario donde también
los conflictos pasan en zonas muy específicas y qué ejemplos tienes de otras partes del mundo que sean casos de éxito que pudiesen servir para pensar esas negociaciones en un multinivel localizado entre actores armados y legales, que pudiesen nutrir lo que está pasando en Colombia de manera positiva. Gracias. Pero yo sé que tanto Mabel como Mariano conocen Colombia mucho más que yo, porque los dos llevan años llevando ahí. Bueno, entonces, tú empieza y te pero voy a empezar con mucha teoría. Yo creo que es una de las cosas que Colombia es tan complicado que hay, y una de las cosas es que el análisis de precisamente lo que es cada grupo hace que el proceso tiene que ser muy distinto. Creo que estoy perdiendo eso. Espera. Ahí. No, estoy perdiendo el micrófono. A ver. No, está bien. Lo tengo. Sí. Sí, ¿está bien? ¿Me oyes bien? Sí, te oigo Sí. bien. Entonces, entonces es complicado porque todos van a aparecer, no todos, pero van a parecer muy distintos. Lo que yo creo, uno de los artículos en el volumen que se llama, es por una académica práctica bastante conocida en el tema de conflicto, que se llama Christine Bell, que está en la Universidad de Edimburgo. Y Christine tiene un artículo sobre lo que ella llama multimediation, básicamente diciendo que en estos conflictos tan fragmentados y complicados de tantos niveles, no es posible ahora. No se puede diseñar un proceso único y hay que pensar en cómo se puede manejar distintas cosas a distintos niveles y hacer una forma de tejido de cómo se puede manejar. Un poco estar encima de todo eso, pero no, es imposible saber quién puede estar encima, pero pensar en tejer un contexto de multimediación en que podían ir en una dirección positiva. Yo creo que en mi experiencia lo que está intentando Petro en términos de un plan del gobierno tan ambiciosos de empezar tantos procesos a la vez y llamarlo así paz total es casi único en mi experiencia y es muy ambicioso y hay que admirarlo, pero me da también un poco de miedo porque es tan complicado y además tiene problemas puramente en términos de gestión, ¿no? Manejar un proceso de paz es complicado y manejar múltiples y una geografía social, política, geográfica tan complicada de Colombia es muy complicado. Entonces, pero yo creo que hay que también ser en Colombia, pero en otros lugares muy fragmentados, es un poco eso que reconocer el valor de lo que se puede hacer localmente y sí es posible en algunas regiones de República Democrática de Congo, por ejemplo, empezar a crear y tejer un proceso o varios procesos de paz que pueden contribuir a la estabilidad de esa región es muy importante. Ahí entra mucho el tema de cuál nivel de Estado, cuál es la presencia del Estado en los contextos donde estos procesos están tomando lugar. Porque yo creo que hay que pensar mucho, ese es el caso en Colombia, pero en muchos otros lugares también, es que cuáles son las cosas que pueden contribuir a la sostenibilidad. Y ahí realmente hay trabajo muy interesante sobre este tipo de cosas en Somalia, por ejemplo, que tiene una estructura de Estado, los estados distintos en Somalia. Y ahí es muy importante, pero yo creo que en otros contextos también. Y cuando estuve recién en Colombia, estaba haciendo preguntas a la gente, los equipos del gobierno que estaba trabajando en Buenaventura, Medellín, sobre las relaciones no solamente con el gobierno en Bogotá, pero los gobiernos locales, los alcaldes, las estructuras a nivel regional, porque realmente hace falta que los procesos sean no solamente algo que viene del centro, ¿no? Algo manejado por un alto comisionado por la paz, pero que también tiene, si va a tener futuro, eso no solamente en Colombia, pero los procesos locales y regionales tienen que ser basados y apoyados por las estructuras que haya a ese nivel. ¿Tú quieres añadir algo brevemente? No. Perfecto.
Yo me permito, me salgo de moderador y me doy la palabra a mí mismo. Sí, sí. No repito lo que ha dicho Teresa, que coincido al 100%. Creo que es importante en el caso de Colombia decir, por un lado, hay un valor muy interesante, por ejemplo, hablando con gente de Naciones Unidas, de la misión de verificación. Ahí hay personas que tienen una posición muy pragmática de no sabemos si vamos a negociar la paz con, por ejemplo, los grupos de la disidencia, grupos que se formaron como disidentes del proceso de paz y el acuerdo de paz de 2016 con las FARC, pero consideran que es muy importante toda la negociación posible para lograr disminución de la violencia, que ustedes lo mencionaban antes. Entonces, cuando yo, por ejemplo, hace un tiempo, Mabel y yo haciendo un trabajo, yo le pregunté a un alto funcionario de Naciones Unidas, ¿pero qué viene después? Me decía, no sabemos qué viene después. Ahora es reducir la violencia. Dicho esto, mi segunda apreciación coincide con la tuya, Teresa. Yo creo que es un plan muy ambicioso de la paz total, que operativamente es muy difícil, porque movilizar todo un país para un proceso de paz, pero movilizar todo un país para 8 procesos de paz es complicado. Y lo veo más complicado con las organizaciones criminales, mucho más complicado por los intereses que tienen estas organizaciones. Y tengo la impresión, si no me equivoco por lo último que he visto, que habría un giro actualmente en el gobierno colombiano de poner más énfasis en negociar con el ELN, poner la apuesta fuerte en negociemos con el ELN y después vemos si tenemos tiempo, capacidad y lo que podamos hacer con los grupos criminales, que es un mundo en sí mismo que requeriría probablemente otro tipo de negociación. ¿Otra pregunta o palabra o comentario? Sí, allí. A ver, entonces, perdona, hay uno aquí y otra persona ahí. Perfecto. Por favor. Muy bien. Como tenemos 15 minutos, pediría preguntas muy concretas y la respuesta no voy a decir muy concretas porque Teresa es muy anglosajona concreta, pero adelante. Muchas gracias, buenas noches y enhorabuena por la conferencia. Una pregunta, si puede ser, en relación con el papel de Naciones Unidas desde la perspectiva del secretariado en Nueva York, ¿no?, que mencionaba, y por su experiencia como directora. ¿Cómo organiza el secretariado esa labor de mediación? ¿Cómo selecciona en qué conflictos interviene? ¿Quién conforma esa bolsa de mediadores que están a disposición de los estados? Y por último, ¿cómo equilibra el papel más quizás diplomático a puerta cerrada con la legitimidad también que necesita denunciando las violaciones que se están produciendo, pero manteniéndose como un actor que puede intervenir entre las partes de una manera imparcial, como mencionaban? Gracias. Bueno, tres preguntas muy gordas y no tengo mucho tiempo. Bueno, hay distintas maneras. En primera línea, hay mandatos del Consejo de Seguridad. Entonces, la mayoría de los casos a primer nivel, desde que cuando hay una oficina de operación de la paz, como en Colombia, por ejemplo, hay un mandato del secretario del Consejo de Seguridad. Había mandatos, pero hay ahora, en el día de hoy, hay muchos menos mandatos. Los últimos mandatos de mediación realmente, porque en Colombia la ONU está apoyando, y en Colombia hay que decir que nunca había mediación, hay negociación directa, y es como tradición colombiana, pero la ONU está metido y ayudando, y la ONU lo puede hacer. Pero había mandatos de mediación más explícita en Libia, en Yemen y Siria, saliendo de la Revolución Árabe en 2011, pero desde entonces no tanto, ¿no? Y los otros mandatos que tiene son mandatos del pasado, de Sahara Occidental, de Chipre, este tipo de cosas. Pero hay también lo que son los oficios buenos del secretario general que da el secretario general y su equipo espacio para intentar
cuando pueden, de ser útil en prevenir conflictos y resolver conflictos. Y el secretario general tiene un espacio muy restringido ahora, pero tiene espacio para hacer cosas. Últimamente llamó mucha atención de que bajo artículo 99 del Carta se fue al Consejo para llamar atención a la necesidad de un cese de fuego en Gaza, pero fue más humanitaria que político. Pero también hay gente que hay otro tipo de... Y fue una cosa rara que yo, en mi división había la unidad de apoyo a la mediación y aun cuando no había muchas mediaciones, estuvimos siempre súper ocupados dando apoyo, incluyendo dando apoyo en temas de diálogo, a veces a las oficinas de la ONU, cuando hay un coordinador residente y no una misión política o una misión de mantenimiento de la paz, porque hay veces cuando el sistema de la ONU siempre es muy delicado, pero está traído y tiene que dar consejos, tiene que ayudar con diálogos a distintos niveles. Entonces hay otros lugares donde la ONU actúa alrededor de temas de la paz, pero sin un mandato, pero siempre con el consenso, porque el consenso para la legitimidad de la ONU es absolutamente clave, siempre a la petición de las partes, de los gobiernos, de los otros actores. El tema de el nombramiento de los oficiales es muy político y muy polémico y es muy complicado y se ha vuelto más político y polémico en los últimos años, porque si es para nombrar un oficial que sea jefe o jefa de una misión de la ONU o enviado de una operación que tiene mandato del Consejo de Seguridad, los nombres tienen que pasar al Consejo de Seguridad. Y en el pasado era más bien una cuestión de cortesía y ahora es campo de batalla. Y entre nacionalidades y un montón de cosas. Luego hay mucha presión política sobre el secretario general sobre sus nombramientos y mucha crítica de que se ha puesto demasiado política y un poco cuestión de suerte si la persona adecuada está nombrada o no. Pero el secretario general también tiene capacidad de nombrar enviados personales y a veces acaba de nombrar a un señor súper bien calificado, el ex ministro de Relaciones Exteriores de Algeria, como enviado personal para Sudán. Y eso el secretario general normalmente consulta con gente, pero lo puede hacer bajo su propia autoridad. Y luego el tema de derechos humanos siempre es muy complicado, ¿no? Pero a veces pero también hay que notar que en la historia de la ONU hay momentos en que el tema de derechos humanos ha ayudado procesos de paz y mediación. Yo entré a la ONU a través de Centroamérica, donde el tema de derechos humanos fue absolutamente clave como el base tanto del proceso en El Salvador como en Guatemala. Luego también trabajé en algún momento bastante en Nepal, y donde el tema, la entrada, eso de cómo se entra en un proceso, la entrada de la ONU en Nepal, que no fue nada normal, porque ahí está India como vecino y la India siempre iba a ser muy cauto con respecto a la presencia de la ONU, pero entró porque había la posibilidad de abrir una oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos y se empezó conversaciones sobre derechos humanos, incluso con los maoístas, y daba credibilidad. Y los derechos humanos pueden ayudar a la legitimidad de la ONU. Afganistán, otro ejemplo. Los informes de la ONU, de la sección de derechos humanos en Afganistán, ayudó a establecer, mantener la credibilidad de la ONU, tanto con el gobierno como con los talibanes, porque estaban criticando a todos. Entonces, no es que derechos humanos siempre tienen que chocar con cuestiones de credibilidad y confianza en términos de paz. Gracias. Había una... Sí, finalmente quería preguntar cómo o cuánto se valora el elemento de la transparencia o del otorgar información a la opinión pública, sobre todo en los procesos de mediación general, sobre todo en aquellos, como usted señalaba, de ejemplos como El Salvador y el caso del Faro,
en donde la situación de algunos actores dentro del proceso de mediación es controversial o delicado? Es una muy buena pregunta, es complicado y aún más complicado ahora, ¿no? Por cuestión de los medios sociales. Yo creo que lo de El Salvador, como ejemplo, fue un metido de pata increíble, ¿no? Porque no se puede y hay manera y muchos procesos y al principio es normal que hay un tiempo en que los partes intentan mantenerlo confidencial porque están viendo si va, si no va y que se está creando la confianza. Y eso se puede hacer hasta cierto punto, pero normalmente no por mucho tiempo porque la gente se van a descubrir y hay seguimientos de gente en aeropuertos o lo que sea. Ahora hay leaks y toda cantidad de cosas. Y como se sabe muy bien aquí en España. Pero hay algunas cosas que, por ejemplo, en El Salvador fue ridículo, ¿no? Porque para las maras todos estaban en la cárcel. Entonces, para entrar a hablar con las maras había que pasar por la cárcel. Y entrar en la cárcel, entrar en la cárcel hay dos cosas. Uno es que hace falta el permiso del gerente del cárcel, que es oficial del gobierno, y otra cosa es que es bastante visible, ¿no? Hay gente, entonces pero yo creo que la relación es que yo creo que hace falta un nivel normalmente es mejor que hay un manejo de comunicación que es transparente, pero disciplinado. Y es muy importante que yo creo que siempre hablando con partes, yo creo que cuando las partes están discutiendo como los términos, los como preacuerdos de una negociación, una de las cosas importantes para ponerse de acuerdo es las reglas del vía sobre comunicación. Pero luego hace falta disciplina de parte de las partes, porque no funciona y realmente es muy difícil mantener una negociación o mediación seria si después de cada reunión uno o las dos partes o las partes están dando cosas a la prensa. Porque mucho mejor decir estamos trabajando, incluso cuando la gente sabe si hay reuniones, decir estamos trabajando, cuando llegamos a un momento de acuerdo, por supuesto nos damos información a la prensa, pero si se dan información a la prensa cada rato es casi imposible de seguir. Tenemos 3 minutos si alguien tiene una pregunta breve. Y si no los usamos, sí. ¿Hay un micrófono? Ahí se lo dan ahora. Muchas gracias. Sí, valorar mucho, apreciar las contribuciones, ¿no? Muy interesante. Surgen muchas preguntas, tengo que escoger una. Una y breve. Sería sobre prevención. Una de las funciones y modalidades de la mediación no es resolver solo, ni regular, ni transformar los conflictos, es prevenirlos. En este sentido, ¿qué se está haciendo? ¿Qué estimula Naciones Unidas? ¿Cómo se está actuando preventivamente, tanto para evitar nuevos conflictos como para que los que surjan no lleven la sangre al río y se puedan regular, ¿no? Me gustaría ver esta dimensión preventiva. Ha nombrado usted Nepal. Hemos aprendido aquí mucho en mediación intercultural y comunitaria una propuesta de Jean-Paul Lederach, sacada de Nepal, de la necesidad de generar espacios, relaciones y diálogos improbables. Es decir, de juntar preventivamente a aquellos que nunca se juntan, porque juntándose ya se está transformando la conflictividad. Le quería preguntar sobre este aspecto preventivo. Gracias. Gracias. Bueno, al respecto a la última parte, más un comentario de que soy totalmente de acuerdo, como muchos, yo soy alumno, he estudiado los escritos de Lederach con mucha atención y evidentemente es muy importante, pero también tiene que ver con la parte preventiva, que la creación de relaciones o dentro de un contexto, pero la creación también de relaciones a nivel internacional, la gente que realmente se nota cuando es posible hacer prevenciones, porque hay un base sólido, a veces décadas de relaciones, entonces la gente puede comunicar con un nivel de confianza. Pero, dado así, yo creo que
en general hay mucho trabajo que uno de los problemas de prevención es que cuando funciona es invisible y no es noticia, ¿no? Y un conflicto prevenido no es noticia y no pasa nada es el éxito. Entonces siempre es un poco difícil de medir. Es una cosa. La otra cosa es que en la gran mayoría de los casos donde se han fallido en la prevención no fue por falta de información, sino por falta de voluntad política. Y falta de voluntad política de los actores nacionales y no los actores, pero normalmente un gobierno que tiene sensibilidades de su soberanía o utiliza las sensibilidades de su soberanía para mantener los otros que pueden ser preocupados por prevención fuera. Y actualmente hay un debate ahora entre los Estados miembros sobre el secretario general puso una propuesta en algo que se llama The New Agenda for Peace, la Agenda de Paz Nueva, y una de las cosas que está intentando hacer es incrementar las capacidades a nivel nacional por prevención, porque realmente ahí es donde es importante que haya infraestructuras de paz, que hay capacidad a nivel nacional y local y subregional para prevenir conflictos. Hay un mecanismo que ha sido bastante útil que en la gran mayoría de países donde, como comenté antes, que donde no hay una operación política de Naciones Unidas o operación de mantenimiento de paz, hay esas figuras que se llaman Peace and Development Advisors que trabajan de manera muy discreta para prevención. Pero en un lugar hay muchas cosas que son prevenidas que la gente nunca se sabe. Al otro lugar hay cosas gruesas donde no ha funcionado y es por falta de voluntad política. Pues tenemos que dejarlo aquí, pues tendríamos mucho más para conversar. Muchísimas gracias primero por vuestra asistencia, por las preguntas. En segundo lugar, muchas gracias Teresa por habernos ilustrado sobre esta cuestión con tu experiencia, tu rica experiencia. Y muchas gracias Mabel por tus comentarios. Y muy buenas noches a todos y todas. Gracias. Gracias Mariano.